En el día de hoy les voy a tratar de contar porque me he tomado el tiempo de hacer estos al menos 3 videos para hacer comentarios acerca de la voz de Dios y cómo Dios nos puede hablar a nosotros, cómo nosotros podemos entender a Dios y por qué es tan importante. Cuando mi esposa estaba embarazada de mi bebé, de mi niña, sobre mis hombros cayó un peso extremadamente sobrenatural, un peso que yo no podía llevar con mi fuerza. Era algo terrible, un peso... Nunca antes yo había sentido tanto peso por algo. Y comencé a tener largos tiempos de oración y búsqueda, largos tiempos de lectura de la Biblia, de conocimiento de Dios. Pero mi desesperación era tal, yo tenía tal desesperación, de que nada, ni mi tiempo de oración, ni mi lectura de la Biblia, podía alejar de mí ese peso que tenía sobre mis hombros. En el día de hoy vamos a hablar de ese tema, de cómo la voz de Dios te quita ese peso tan grande que tú tienes sobre tus hombros. Vamos a tocar algunos pasajes bíblicos donde Dios puso había tanta carga en los siervos de Dios, de que no había otra solución sino aferrarse, escuchar primeramente la voz de Dios y aferrarse a ella. Yo estoy seguro de que a usted y a mí alguna vez nos ha pasado de que viene una situación determinada, una circunstancia determinada, de que no nos queda otra solución que no sea tener la paz después que escuchamos la voz de Dios, o buscar tanto a Dios en esa circunstancia hasta escuchar su voz. En mi caso le estoy diciendo que creo que es fundamental, creo que es súper extra importante escuchar la voz de Dios. Cuando la mamá de mi niña tenía unas 34 semanas de gestación, ya tenía 34 semanas, tuvo un cierto dolor fortísimo. Los médicos determinaron de que tenía que ser operada, pero que había que buscar una segunda opinión de otro especialista. Los médicos decían de que si era operada, entonces había que sacar a la bebé también. Y no estaba completamente formada, ni sus pulmones estaban completamente formados. Es decir, que la posibilidad más... las grandes posibilidades eran de que la bebé pereciera en esa operación. Ya yo llevaba muchos meses de oración y peso, porque sabía de que tendría que librar una gran batalla. Dios había puesto ese peso en mí y yo lo había tratado de librar en oración todo el tiempo y en búsqueda de Dios. Cuando llegó ese momento tan difícil, de alguna manera Dios me había fortalecido y me había hecho columna. Cuando me dicen eso, yo tuve que salir del hospital donde estábamos, un hospital más especializado. Y en medio del camino, yo comienzo a adorar a Dios. Comienzo a cantarle canciones a Dios. Cosas que la gente no podía entender. Cosas que sus padres no podían entender, como yo cantaba si estábamos en una situación tan desesperada. Pero no tenía otra cosa. Mi fuerza no estaba en lo que nosotros pudiéramos hacer, sino mi fuerza estaba en Dios. Cuando llegamos al hospital, los médicos le hicieron todos los exámenes pertinentes y no determinaron operarla, sino determinaron mantenerla en observación a ver qué pasaba. Esa noche no la acompañé, pero la siguiente noche la acompañé toda la noche. Y mi carga todavía estaba en mis hombros y no salía. La carga de mis hombros todavía no salía. Solo me quedaba adorar y buscar a Dios. Orar. Pero parece que mi carga fue tan fuerte, mi clamor fue tan consistente e insistente delante de Dios,
de que Dios tuvo en gracia de darme una visión en esa noche. Y me mostró cómo mi niña nacería sana y salva en el momento que nacería, y cómo yo iba a estar presente en el momento de que sucediera, en el momento de que iba a suceder. Todavía faltaba quizás unas 7 o 8 semanas luego, eran unas 6 semanas después fue que mi niña nació. Pero a partir de ese momento yo comencé a decirle a todos sus familiares de que no tuvieran problema, porque la niña iba a nacer muy bien, y que nada de lo que decían los médicos era lo que me había dicho Dios. Dios me había dicho, me había mostrado en el momento que iba a nacer y cómo yo iba a estar en el lugar y en el momento exacto donde fuera su paritorio. Así mismo fue unos meses después, o unas semanas después, así mismo fue. Era yo el que estaba en el lugar y fui yo el que pude ver la visión que tenía. Eso fue una gran carga, pero también para mí hoy es un gran testimonio que yo tengo de parte de Dios, cómo escuchar la voz de Dios en medio de las circunstancias. Lo cual me hace pensar, nosotros no teníamos ninguna persecución en ese momento. Nosotros no teníamos de que cuando la niña naciera algo le iba a suceder por los gobernantes. No teníamos ese problema, no lo teníamos. Pero sí conozco la historia, sí conozco de la historia de la Biblia, de que en el libro de Éxodo dice que en ese precioso momento, cuando los israelitas estaban esperando el nacimiento de los bebés, no era un momento satisfactorio. Era un momento de mucha más carga de la que yo pasé. Y si yo pude sentir una carga que no me quedaba solución, y no era tan grave y a mí no me quedaba solución, me imagino en los tiempos de Moisés, en los tiempos cuando Faraón comenzó a mandar a eliminar a todos los hijos varones de las hebreas. Eso debió ser un tiempo atroz, difícil, tanto para padres como para madres, que en ese tiempo no existía el ultrasonido y no se sabía qué estaba gestando la mujer, y cuando nacía varón se lo arrebataban y lo echaban al río para que los cocodrilos se lo comieran. Atroz. De ahí viene un clamor intenso de todas las madres y de todo el pueblo de Israel cautivo en Egipto a Dios. Constante e insistentemente comienzan a clamar a Dios, y es cuando viene la respuesta de Dios y le envía a un Salvador llamado Moisés, el cual también pasó por este proceso, el cual también pasa por este proceso. No es que estaba exento del proceso, no, él estuvo presente en ese exceso. Su madre tuvo que esconderlo por 3 meses, luego tuvo que orar y clamar a Dios porque iba a ser algo de que hubiese sido imposible, de que una persona sin la guianza de Dios hubiese sobrevivido. Lo puso en una canasta, fue río abajo, su hermana mirándolo de lejos a ver qué sucedía con el bebé, pero el bebé estaba guardado por Dios, estaba guardado por la oración de su madre, estaba cuidado por el clamor de todo un pueblo. Y fue cuando la hija de Faraón lo vio hermoso, lo cogió, lo vio hermoso y lo crió como uno de sus hijos, o como su propio hijo. Dios, y escuchar a Dios en las circunstancias no es de que le dedique 5 minutos a Dios en la oración diario para que Dios en su misericordia hable con usted. Que usted le dedique 5 minutos, 10 minutos a la oración. Hablar con el Espíritu Santo de Dios, a tener comunicación con Él y a entender cuál es el propósito de Dios en su vida. Es muy diferente. Cuando la circunstancia nos pone un peso sobrenatural en nuestros hombros que no podemos llevarlo por nosotros mismos, es otra cosa. Ahí es cuando en realidad clamemos a Dios desde lo profundo de nuestro corazón. Y hay veces que no tenemos que llegar a las circunstancias para clamar a Dios y escuchar a Dios.
pero la mayoría de las veces es en esa circunstancia difícil cuando en realidad conocemos al Dios de los milagros. Es cuando en realidad clamamos a Dios. Es cuando en realidad queremos que se haga verídico las promesas que hay en la Biblia para nosotros. Es en realidad cuando sí nos interesa la voz de Dios. Hay veces que el resto del tiempo no nos interesa tanto la voz de Dios porque escuchar la voz de Dios demanda mucho de nosotros. Escuchar la voz de Dios y que nos diga, tienes que alejarte de tu ego. Tienes que alejarte de tu ira. Tienes que hacer las cosas como yo te digo y no como tú la quieres hacer. Es un tanto difícil para cada uno de nosotros. Y entonces, como es un tanto difícil para cada uno de nosotros, no buscamos a Dios a través de la Biblia. O no buscamos a Dios a través de la oración y el silencio. O en realidad, cuando tratamos de tener comunión con el Espíritu de Dios, para que sea la voz de Dios la que nos hable, para que sea el Espíritu que nos ministre a nuestro espíritu, no nos interesa mucho. No nos interesa mucho en realidad. Porque cuando el Espíritu comienza a quitar cosas en tu vida, de que tú estás tan aferrado o que nosotros estamos tan aferrados a ello, no es tan genial la voz de Dios. ¿Cuándo sí es genial la voz de Dios? Cuando tenemos una situación tan tensa en nuestras vidas que no nos queda otra solución de haber escuchado o de escuchar la voz de Dios. Si hubiésemos escuchado la voz de Dios antes, quizás no hubiésemos entrado en esa circunstancia determinada. Pero como no escuchamos la voz de Dios en un momento anterior, o como no fuimos obedientes a escuchar lo que Dios nos decía en un momento determinado, llega la circunstancia. Y es cuando sí necesitamos escuchar la voz de Dios. Ya no es algo que nosotros anhelamos constantemente escuchar la voz de Dios. No es algo ya que necesitamos. No es lo mismo anhelar que necesitar. Una necesidad que tenemos de escuchar la voz de Dios. En mi caso, yo he tenido muchísimos casos así, muchísimas veces. He necesitado escuchar la voz de Dios en las circunstancias. Y créeme que es mejor escuchar la voz de Dios en la búsqueda, en la lectura de la Biblia, hablar con el Espíritu de Dios, que en las circunstancias. Ya cuando llegan las circunstancias, entonces te clama como si se estuviera ahogando. Clama a Dios desde lo profundo de su corazón. Con estas ilustraciones que le he estado haciendo de mi vida propia, del pueblo de Israel, hay muchas que pudiéramos rebuscar. Muchas en la historia de la Biblia que pudiéramos rebuscar en situaciones determinadas. Cuando Dios responde, cuando se escucha la voz de Dios y la solución es inmediata. Siguiendo la historia de Moisés, podemos saber de que unos 80 años luego de él haber nacido, Moisés es llamado a liberar al pueblo de Egipto. Y es cuando vienen las plagas porque escuchó la voz de Dios. Y luego de eso que Faraón ya no pudo resistir la mano endurecida de Dios. Como Dios había hecho portentos en Egipto, ya no pudo resistirlo y entonces le dijo que se llevara al pueblo. Y no solo salió el pueblo, sino salió el pueblo enriquecido, porque Dios los enriqueció. Pero una vez que salen, el faraón se da cuenta de la situación que estaba viviendo, de que se le habían ido los esclavos que trabajaban para él. Una vez de que recapacita, el letargo, que sale de ese letargo, le cae atrás, el ejército le cae atrás, pero el pueblo israelita, aunque eran aproximadamente 2 millones de personas, no era un ejército, sino eran ancianos, eran niños, eran mujeres que no podían pelear contra este ejército armado, la cual era una potencia mundial en ese momento. No podía pelear con ellos. No había otra solución de que volver a clamar a Dios. Tanto como clamaron en el momento determinado de que los niños estaban siendo eliminados, ahora era momento de clamar a Dios. Y estaba el ejército de un lado y estaba el Mar Rojo del otro. Es decir, la muerte era inminente. Si se tiraban al mar, se ahogarían. Y si viraban, entonces o volverían a la cautividad o serían muertos por el ejército. Y ahí es donde viene nuevamente la voz de Dios y el milagro. Él le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Usa lo que tienes en tu mano. Y Moisés coge su bastón y abre el Mar Rojo. Circunstancias que nos hacen escuchar la voz de Dios.
Y yo estoy seguro de que cada uno de nosotros tiene una circunstancia determinada, o ha tenido una circunstancia determinada, donde ha tenido la necesidad de clamar a Dios, donde ha tenido la necesidad de escuchar la voz de Dios. Y si en el día de hoy nosotros no tenemos esa circunstancia determinada para clamar con ese fervor, con ese ahogamiento, como si nos estuviéramos ahogando y la única gota de aire fuera Dios, yo le ruego a usted y le digo, es mejor clamar a Dios antes de que llegue esa circunstancia determinada. Pero si ya usted está en la circunstancia de si ya alguien tiene un familiar enfermo y la única salida es clamar a Dios, clame de todo corazón. Clame de todo corazón. Si tiene una circunstancia con su finanza, si tiene una circunstancia determinada en su matrimonio, si tiene una circunstancia determinada con sus hijos, si tiene una adicción determinada que no pueda salir, clame a Dios. Clame a Dios, porque Dios escucha, porque Dios habla, porque Dios nos envía su voz, porque Dios nos va a dar la solución. No solo clame a Dios, porque esa es la primera parte. Clame a Dios y créale a Dios cuando le hable. Dios habla a través de la Biblia. Dios habla a través de su oración, en el silencio, en el silbo apacible. Dios habla. Dios envía al Espíritu de Dios, o el Espíritu de Dios fue enviado una vez que Jesús ascendió al cielo para ser nuestro consolador, para ayudarnos en todas las cosas, para enseñarnos cómo hacer todas las cosas. Clame, porque Él le va a responder, pero una vez que le responda, seamos obedientes a su respuesta. Seamos obedientes a su respuesta. Su circunstancia en el día de hoy quizás simplemente sea el puente para poder reconocer la voz de Dios, para poder entablar la relación que Dios quiere con usted y conmigo. Si acaso usted ha llegado hasta este punto del video y dice, pero es que yo ni siquiera sé quién es Dios, ni siquiera he conocido a Dios, no sé ni siquiera de qué te me estás hablando. Estás hablando de algo, pero es algo que yo no sé si existe o no. No sé ni siquiera creerte. No sé ni quién eres tú. Y no sé si creerte lo que tú me estás diciendo. No importa si usted me cree o no. Si usted se siente alejado de Dios en este día. Si usted no está cerca de Dios, pero tiene una circunstancia determinada en la cual sabe que la única solución es Dios, le invito a hacer esta oración conmigo. Dios, te ruego en el nombre de Jesús de que en este día me aceptes como tu hijo. Acepto a Jesucristo como Señor y Salvador en mi vida. Reconozco que por su sangre mis pecados fueron perdonados. Reconozco que Él es el Salvador del mundo y que con mi fuerza no soy acepto delante de ti, pero con su sangre, con la sangre del Cordero Inmaculado, mis pecados son perdonados. Por eso me arrepiento de mis pecados. Perdona mis pecados. Báñame con la sangre del Cordero Inmaculado. En el nombre de Jesús. Amén.